Hola, hola, ya estamos conectados y ¿qué tal? Aquí de nuevo, otro día más para compartir la no modalidad con Pepe y con atendiendo vuestras preguntas a todos los que nos veis ahora, los que nos veréis después. Hola, Pepe. Saludos para todos, a los que nos veis luego en YouTube o por Facebook. Y ahí está. Vamos para allá. Manifiéstate. Ahora. ¿Qué tal? Muy Se ve bien, bien, sí. digo, manifiéstate. A ver si puede ser. Pues nada, y a ver si se van conectando Sí, las personas. Hola Pepe, una semana más aquí estamos a dar guerra un poquito muy bien. Muy y buenas. Me por alegro ahí de se van verte. conectando igualmente. Y nada, vamos a seguir, ¿no? Parte Sí. 2 del silencio que... Hola Sonia. Hola. Y, para seguir con eso, ¿no? Que nos quedamos Sí. ahí, bueno, nos quedamos a medias, no, es que ni siquiera casi Menos. empezamos, porque empezaron ahí las preguntas. Entonces, yo vuelvo a recordar, como siempre, yo sé que soy muy pesada, pero Vale. voy a dejarlo ahí. Y es como siempre, las preguntas, por Como la favor, semilla. en el, en el, en la interrogación, ¿vale? El símbolo de interrogación serán las prioritarias. Luego yo igualmente miraré el chat y si hay alguna más, pues también estaré ahí al tanto, pero sobre todo daremos prioridad a esas, ¿vale? Y por Vale. favor, los comentarios los podéis hacer en el chat, porque si no en el otro lado, si no, entre las lecturas y todo lo que vamos hablando y todo, pues se nos, bueno, se nos complica un poquillo la cosa, pero bueno, vamos a hacer todo lo que podamos. Y si no, lo dejamos para la semana que viene. Parte 3. Capítulo 3. Vamos a seguir silenciándonos, Claro. silenciando nuestros pensamientos, nuestra mente y a este Sí. individuo. Pues nada, Pepe, todo tuyo. Cuando quieras, si quieres Sí. ya empezar con la lectura esta y yo estaré al Sí. tanto a ver si hay preguntas y todo eso. Vale, vale. Bueno, pues como tal, como has dicho, ¿no? La pasada semana tratamos de desarrollar este texto, esta reflexión, que está basada en dos satsang, con una chica y luego con un chico, pero lo fusioné y sustituí las preguntas, o sea, quité las preguntas y simplemente dejé la respuesta, ¿no? Y trata sobre el silencio. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el pensamiento es solo ruido de fondo. El pensamiento es ruido de fondo. Y el ruido es ese yo, el ego, el yo, aquel que hace preguntas, aquel desde el cual surge la dualidad. La dualidad, como ya he explicado en numerosas ocasiones, acontece en el momento que una persona cree ser un sujeto. El pensamiento se identifica a sí mismo con las circunstancias que vive y cree ser un sujeto. Y a partir de ahí empieza el ruido mental. Y surge la dualidad, porque yo me veo aquí, a ti te veo allí, y me veo fuera de un contexto que es la manifestación de todo, esa unicidad que es la manifestación absoluta. Pero ¿qué ocurre? El sujeto nunca va a estar en la unicidad, porque el sujeto pensante, ese yo que parlotea, con sus propias preguntas se está separando. Se posiciona entre un yo, un tú, y la única fórmula es sencillamente reconocer que el sujeto no existe, que el sujeto es una creencia, y cuando se desvanece, al menos se reconoce esa inexistencia del sujeto que está hablando, de alguna forma se entiende, se comprende de que no somos esto, no somos esto que habla. Y lo que somos no tiene forma, no tiene atributos, no tiene cualidades, y está mucho más allá del pensamiento. Por tanto, siempre he dicho que da igual lo que creamos, porque lo que creemos es mente, es pensamiento. Y creencia hay muchas. Dioses hay infinidad de dioses, ¿no? Y entonces, Dios, pues Dios tendría que ser, haber tanto, o sea, habría o hay tantos dioses como mentes, ¿no? Y cada uno Mm, tendrá el suyo propio. Pero claro,
hay tantas verdades como mentes, tantos dioses como mentes, tantas creencias como mentes, pero eso no puede ser. Alguno será el verdadero. ¿Cuál es el verdadero? Pues sencillamente ninguno, porque ninguno podemos tener la razón. Porque la mente es eso, un paquete de pensamientos, es un flash de información que se sucede espontáneamente. Ni siquiera provocamos los pensamientos. Como en el sueño onírico, cuando estás soñando nadie dice qué sueño aparece, qué personajes aparecen. Sencillamente aparecen. Están relacionados con tu vida porque está asociada a tu experiencia de vida. Pues en la vigilia es igual. Los pensamientos se suceden. Y el yo es aquel que se apropia del pensamiento, que se identifica con ese pensamiento y que cree ser ese sujeto. Minimizar, en la medida de lo posible, que también ocurre de forma espontánea, y quedarse en el silencio. Porque en el silencio la pregunta se desvanece y no hay respuesta. La respuesta es el propio silencio. Esa vacuidad del budismo, ¿no? Esa ausencia de contenido. Esa ausencia de todo, ¿no? Entonces, si te parece, pues vuelvo a leerlo porque leímos muy poco, leímos un par de párrafos, creo, de... Sí, 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 lo Bueno, pues, retomamos. Como el pasado no existe, solo vale, existe este momento. ya, Dale. no pasa nada porque repitamos y nos reiteremos lo mismo. Sí, Porque es que esto es al una... final hablamos todo Sí, el tiempo de lo mismo, en verdad. sí. El Entonces, satsang, los satsang o estos encuentros live, que no deja de ser un satsang, es una retroalimentación. uh-huh. ¿Por qué? Porque lo que existe es lo que yo veo. Y cada uno de los que están ahí, lo que existe es lo que ellos ven. Y perdemos el hilo. Nos identificamos tanto con el sujeto que creemos ser que se nos olvida. Y entonces esto es una forma de retroalimentación, a través de las preguntas y a través de las respuestas, ¿no? De recordar, de no dejar ahí, porque es tan sutil, es como más sutil que el aire, ¿no? El yo, el ego, se mueve ahí, siempre busca una justificación, siempre está preguntando, siempre está deseando de conocer algo, creyendo que hay una meta que alcanzar, ¿no? Creyendo que hay un objetivo, creyendo que hemos venido por un propósito, y si no, esto no tiene sentido. Pero si observas sencillamente la naturaleza, te darás cuenta que los animales viven sin propósito alguno. Ellos no tienen planteamientos ningunos. Hay animales con cerebros desarrollados que tienen identidad, o sea, que ellos saben de su existencia y tienen conductas mentales muy parecidas a la humana, ¿no? Como, por ejemplo, los delfines, los pulpos, los perros, muchos mamíferos, ¿no? Pero bueno, ¿tienen ellos un ego? ¿Ellos se plantean existencia? En tal caso, ¿cuál sería la especie más representativa del planeta para decir mi Dios es este verdadero? ¿No? Todo eso son elucubraciones. Todo eso son ideas y pensamientos. Y ese es el ruido que de alguna forma, cuando se minimiza, te queda en esa esencia más pura, en esa manifestación de la conciencia que es más pura como la del bebé, ¿no? Que él no se plantea, no hace criterios, no hace juicios, ¿no? Y de alguna forma, pues, cuando estamos o nos sentimos en una situación sin criterios, sin juicio, sin juzgar absolutamente nada, sin medida, sin referencias, observar que se sucede o emerge la quietud, emerge la calma. Pero a más elucubración, a más búsqueda, a más intelecto, nos perdemos. Empieza ese barullo mental, ¿no? Empieza esa dispersión que no sabe a dónde tirar. Y no hay respuestas. Nadie nos va a dar respuesta ninguna. Porque seguir cualquier ideología, seguir cualquier pensamiento, estás siguiendo el pensamiento de otro. Quédate al menos con el tuyo. Pero aún así, no des ninguna credibilidad a nada de lo que acontezca o nada de lo que surja de tu mente. Porque lo que surge de tu mente es algo totalmente subjetivo. Es una percepción mental, experimental, subjetiva, propia tuya, que siempre depende del contexto en el cual has vivido, has crecido y te has desarrollado. Eso es el sujeto. Solo el silencio doma la mente. Así empezamos la otra vez. Si uh-huh. hay una pregunta, pues ya sabes, me Vale, interrumpís. te aviso. Yo te aviso, sí. Solo el silencio doma la mente y esta es lo único que experimenta la existencia. Nadie puede percibir nada que no sea mental, pues toda sensación procede del cerebro. Cuando no hay
percepción provocada por las conexiones neuronales, desaparece todo sentido. Y esto, ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones, ¿no? Surge pues, en cualquier desvanecimiento o en el sueño profundo sin sueños. Al no haber experimentación mental de pensamiento activo, no hay ningún tipo de existencia. En un desvanecimiento no hay nadie que exista. Nadie que diga me he desvanecido. Cuando despiertes, sabrás que no has estado. Y ese saber que no has estado rubrica o de alguna forma te induce a entender de que ese no estar es la norma general. Como no están ninguno de aquellos que aún no han nacido, que jamás nacieron y que jamás nacerán. Como decíamos en el Saxon del otro día, cuando decía aquella frase en Nisargadatta, ¿no? La verdad es el hijo de una mujer estéril. Eso es lo absoluto. Aquel no nacido. Muchas veces cuando alguien me pregunta, digo, pregúntale a tu hermano que nunca nació. Dice, pero si no nació, ¿cómo voy a preguntar y cómo me va a responder? Pues precisamente ahí está la verdad. En la ausencia de contenido. En la no experimentación. Porque toda experimentación, debemos de recordar siempre, es mental. Sea cual fuere, cualquier tipo de sensación que nosotros creamos que es lo correcto o incorrecto, ya estamos en la dualidad. Correcto, incorrecto. Bueno o malo. Amor u odio. Cuando te posicionas en uno o en otro, vives en pura dualidad y en una confrontación, en un enfrentamiento. Pero cuando se desvanece tanto el amor como el odio, tanto lo bueno como lo malo, estás en esa quietud, en esa eseidad más básica, que es una manifestación de la conciencia, que no elucubra, que no se pierde. El silencio es ausencia de ruido mental. Ese parloteo que se ha convertido en identidad y te ha llevado a la creencia de ser un sujeto ubicado en el espacio-tiempo. Esa es la creencia, sujeto ubicado en el espacio-tiempo. Y así creamos nuestras deidades, nuestros dioses. Son entidades que nosotros ubicamos en el espacio-tiempo y que están ahí para impartir una justicia. Y a los cuales tenemos una fe especial porque son la única esperanza que da sentido a la vida. Y la vida no tiene sentido alguno. Aquello que cree que la vida tiene un sentido es el pensamiento, el sujeto, el ego, porque no puede vivir en el vacío existencial. No puede vivir siendo don nadie. Tiene que justificar su existencia. Y si no, pues habrá una reválida, ¿no? Aquí no he aprendido lo suficiente, pues volveré y seguiré aprendiendo. Pregunta al hijo de la mujer estéril. Pregunta a un animal. Pregunta a un bebé. Ellos son manifestaciones, pero aún no ha surgido el criterio. No ha surgido aquello que distancia uno de otro, que pone a uno en el altar y a otro lo pone bajo tus pies. Lo que desola al ser humano, la desolación, no la produce en sí la necesidad, sino el deseo que te lleva a ese fin. Todos instintivamente sabemos lo que necesitamos. Un pájaro sabe que necesita agua, pero no se lo plantea, sencillamente bebe. No elucubra, no se pregunta. Cuando hay comida, come, cuando no, pues ya llegará. Entonces es el deseo que lleva al fin. Y no estoy hablando de deseos básicos. Los seres humanos, que en nuestras propias elucubraciones nos planteamos tipos de deseos que son innecesarios. Porque si quitas la respiración, el agua y la comida y un techo para protegerte, ¿qué hay? El resto es añadido. No es algo real que necesitemos. No es ese fuel o ese combustible que necesita el cuerpo y la mente para poder vivir. Porque el alimento de la mente, del propio pensamiento, el alimento del sujeto es el aire, el alimento y el agua. Cuando el flujo desaparece, cuando cortan el grifo, caput, desaparece el cuerpo y la mente. Desaparece el sujeto. Lo que desola, como he dicho, no es la necesidad, sino el deseo que te lleva a ese fin. Sea cual fuere, un deseo espiritual, humano o material. La aspiración, desaparecerá una vez hayas alcanzado ese objetivo y por ende nacerá una nueva ansia de conquista.
Por eso lo que desola es esa ansia, ese deseo de conquista. Pero cuando lo tienes, no tienes suficiente. Quieres más, aspiras a más, te aburres con eso. No puede ser algo tan fácil. Hay que buscar otra meta. Hay que proyectarse en otro lugar. Así funciona este paquete de información. Así El ego, funciona el el ego es ego. la insatisfacción total. O sea, Absoluto. nunca, nunca es insaciable. Por eso está ahí buscando, 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 porque desaparece. Cuando lo Sí, miras y te das cuenta de la jugada, desaparece y tiene mucho sí, miedo. claro, claro. Te cansas, desaparece, quieres algo más. Es fácil. Siempre no buscamos metas complicadas, cada vez más complicadas. Porque una de las cosas que tiene el ego, que precisamente es el pensamiento, es que necesita actividad continua. Es ese macaco de Gibraltar que salta de roca en Mm, roca. Necesita una actividad. Cuando cesa el pensamiento, el yo desaparece, el sujeto desaparece, se desvanece. Por eso requiere de tanta actividad mental. El silencio no es una aspiración en sí, es una evidencia innata. Es una evidencia propia del ser, de cualquier ser, de la manifestación. Porque nacimos en el silencio, procedemos del silencio. El parloteo vino después. Procedemos de la nada. Vinimos sin identidad. Cuando nace el bebé viene sin identidad. Vinimos sin estudios. Luego nos enseñaron de que había que buscar una cualificación. ¿Acaso el concepto amor ya lo traía el sujeto puesto? ¿O el concepto odio? Vinimos sin nada, desnudos, mm, sin equipaje, pero sobre todo sin equipaje mental, sin ningún tipo de idea, sin ningún tipo de sujeto. Vinimos en la más profunda desnudez. Sin embargo, fueron otros los que nos dieron la identidad, los que nos dijeron que habría que buscar una cualificación o los que nos bombardearon con aquello que luego dio lugar a la creencia de ese sujeto, que no es nada más que el resultado de ese contexto, ujú, porque ese mismo o cualquier otro bebé llevado a otro contexto distinto surgiría un sujeto totalmente diferente. ujú. Por tanto, el silencio en sí es una evidencia innata. El fondo del escenario delante del cual se desarrolla tu realidad. El silencio sería como en un teatro, esa pantalla de fondo donde está el decorado y donde se desarrolla tu actividad, tu realidad, tu vida. Por tanto, no lo busques, sencillamente desmantela el artificio de esa entidad. No es una cuestión de buscarlo, el silencio está ahí, Mm. siempre ha estado. Está en el sueño profundo sin sueños. Sencillamente lo que hay es que hacer, desmantelar, como aquí digo, ¿no? El artificio de esa aparente identidad, que es como ese neti neti, que se habla en Ujú, sánscrito, neti neti, ni esto ni aquello, ¿no? Ese desmadejar la madeja, deshilar el hilo, ese quitar las capas que envuelven y que son la identidad en sí. Pepe, Y termino con una pequeña frase, y ahora vale, me vale. dice, vacía la vasija, rompe la estructura y ahí lo hallarás y te encontrarás. ¿Vale? Rompe la estructura de la vasija, porque nosotros somos esa estructura que se crea a sí mismo. ¿Y qué queda cuando desaparece la estructura? Sencillamente el vacío. Y el vacío es silencio absoluto porque es inexistencia. No Ujú. es que haya un sujeto en el silencio, es el silencio en sí. Dime. Mira, que tenemos aquí a Cristina que nos está haciendo aquí una consulta. Cristina, por Hola, favor, yo sé Cristina. que has entrado hace poquito, Sí. entonces te rogaría que las preguntas que las pudieras hacer en el simbolito de interrogación que hay justo al lado de donde se escriben los comentarios, ¿vale? Digo, porque es que a veces el chat, la gente pone más comentarios y me pierdo a veces y no, y se quedan preguntas sin responder, entonces te lo agradezco. Pero mira, nos ha puesto aquí. Pepe, ¿qué me puedes decir de nuestros ancestros?
si ellos no existieron como nosotros, porque hay terapias que dicen que nuestra vida depende de la vida que ellos han tenido. Bueno, los ancestros, el que nuestra vida dependa de ellos, lo único sentido que tiene es que este cuerpo es el resultado de la unión de un esperma y un óvulo. Evidentemente, sin esperma y óvulo, pues no hay... Pero tampoco tiene por qué ser así, porque hoy día ya hay tecnología para hacer una clonación de un solo sujeto. Y no solamente de un solo sujeto, o sea, que pueden obtener una célula y ya no hace falta ni siquiera un útero femenino. Se ha hecho ya con úteros artificiales. Se crea una especie de placenta artificial y puede nacer un ratón. en, cuanto, en cuanto a lo de probablemente que ella se refiere, que es eso que queda en la cadena del ADN, que es algo muy ancestral, como determinados miedos, como o el miedo a la serpiente o el miedo a la oscuridad o determinados... la cadena de ADN tiene una memoria, tiene una memoria. Las células tienen una memoria, pero es algo muy importante saber que esa memoria no es, hay que diferenciar, hay que dejarlo claro, esa memoria no es la memoria que tú tienes en el cerebro, de tu existencia. Por ejemplo, tú tienes una memoria en el cerebro que es el aprendizaje que has tenido desde que naciste hasta el día de hoy. Y esa es tu identidad, ese es el sujeto, ese eres tú, ¿vale? Pero esa memoria se puede perder en cualquier momento. Con un accidente, con un golpe, con un formateo del cerebro. Se puede perder fácilmente y se pierde. Eso que llaman la memoria de la célula o esa memoria que aparece en el ADN no es una memoria en sí como la memoria que somos nosotros de nuestra vivencia. No tiene absolutamente nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. En el ADN puede haber una herencia de color de ojos, de pelo, de piel, ¿vale? Pero una cosa es tu vivencia y otra cosa es la vivencia de tu tatarabuelo. Porque tú estás en la mente de tu tatarabuelo, pregunto. ¿Tú recuerdas la vida de tu tatarabuelo? Se heredan conductas también, formas, hábitos. Pero una cosa es eso y otra cosa es el sujeto, el que está hablando ahora y el que se hace estas preguntas, no es eso. Porque yo, por ejemplo, tengo una hija, pero yo no estoy en su mente. Ella es un sujeto aparte. Yo soy un sujeto, ella es otro sujeto. Yo soy un ego, ella es otro ego. Yo soy una experiencia de vida. Ella es otra experiencia de vida. Y tanto la de ella como la mía son irrealidades. Son conceptos e ideas mentales. Pero la cuestión es esa, de que por mucho que digan que hay una herencia o una especie de memoria, entre comillas, esa memoria no es el sujeto. ¿Vale? No es el sujeto. Eso es una herencia que puede ser igual que el pigmento de la piel. Pero realmente tú tienes la experiencia de tu tatarabuelo, de tu abuelo o incluso de tus padres. Tú conoces de tus padres lo que te han contado ellos. Pero una persona, imagínate un banco de semen y que lo mete en un ovario, o sea, fertiliza o surge un ser vivo en un útero prestado de alquiler, ¿no? ¿Acaso ese bebé que nace lleva la experiencia de vida de su padre o de su madre? No la lleva. Tú eres concreto o concreta. Eres un sujeto que es el resultado de una experiencia de vida, de tu experiencia de vida. Y cuando la mente, cuando la actividad cerebral desaparece, cuando se desvanece, desaparece el sujeto. Porque, por ejemplo, en un desmayo, en un desvanecimiento, en el cual estás ausente durante horas, ¿dónde está esa memoria? No está. ¿Y dónde está la memoria de la célula? ¿O dónde está la memoria del ADN? No está. De la misma forma, cuando falleces, esa memoria desaparece y se pierde para siempre. Porque tú ya no estás. Porque si realmente fuéramos esa memoria, en un desvanecimiento o en una operación donde te inducen a través de una anestesia general a dormir profundamente, eso nunca se perdería. Tú nunca estarías dormido. Aparte es que sería una locura tremenda tener la memoria de hace 10.000 años, ¿no? No habría cerebro que abarcara.
ni cuerpo que lo aguante. Entonces, con esto lo que te quiero decir con esto es muy sencillo, de que no te esperances en que tú vas a continuar viviendo, porque las cosas hay que... A ver, el hecho de que digan que el ADN tiene una especie de memoria o algo así que se va, evidentemente, de la herencia genética, pero la herencia genética no mezclemos las churras con las merinas y no mezclemos el tocino con la velocidad. La herencia genética no eres tú, no es el sujeto. Porque tú, y eso es lo que no nos gusta al ego, lo que no le gusta al sujeto, estamos destinados a morir, desaparecer y no volver a nacer. Porque nosotros no volvemos a nacer. Porque tú eres una experiencia única, irrepetible. Y no solamente es eso, es que si este cuerpo que nació tuyo, del cual no queda ni una sola célula, ni un solo átomo de cuando naciste, ni siquiera de cuando tenías 15 o 20 o 30 años. Bueno, no sé qué edad tienes, si tienes 30 no, pero a los 8 años desaparece hasta el último átomo. ¿Vale? Si ese cuerpo hubiera nacido en tu país, en vez de tu país, se lo hubieran llevado a un país lejano, como muchas veces he explicado, hoy día tú serías otro sujeto, con otro tipo de experimentación, con otro tipo de creencias, con otro tipo de preguntas. No te haría estas preguntas. Con otro tipo de Dios, con otro tipo de metas y propósitos. Entonces, esto es muy similar a la pregunta que me hacía en el último satsang que hicimos, que me decía una persona sobre la conciencia de la cual hablaba Nisargadatta, y hay una gran confusión. La gente cree que cuando Nisargadatta hablaba de la conciencia universal, que es de donde procede la manifestación, o sea, la conciencia y manifestación van de la mano, al igual que la vasija y el vacío que contiene la vasija, ¿no? Cuando se rompe la vasija, el vacío, que sería la conciencia, desaparece. Pero hay una gran confusión. Esa palabra conciencia, con mayúscula, él no se refería a cognición ni conocimiento. Entonces, no confundas la herencia genética del ADN con el conocimiento y la cognición de existir. Eso es otra historia. Porque a ti te pueden coger tu cadena de ADN y te lo voy a decir todavía más, voy a rezar el rizo. Tu propio ADN, una célula tuya, la clonan y sacan una copia exacta igual que tú. Pues esa copia exacta igual que tú es exacta físicamente, pero es otro sujeto distinto. Esa persona no ha heredado tu identidad. Y si se cría en un país distinto y lejano, con una cultura totalmente remota que no tiene nada que ver con la nuestra, seguramente que si te la encuentras al cabo de los 20 años, puede que tenga un aire, algo que se parezca a ti. Pero si hablas con ella, no hay nada de ti en ella, ni de ella en ti. ¿Por qué? Porque lo que somos y habla no es esa cadena genética, no es el cuerpo. Lo que habla es el pensamiento a través de la mente. Eso es lo que habla. Pero realmente, y el fondo de la cuestión, es que no somos ni el cuerpo ni la mente. Porque la mente, si fuéramos la mente, seríamos siempre iguales. Pero la mente no tiene ninguna credibilidad, absolutamente ninguna credibilidad. ¿Por qué? Porque hay tantas mentes en la Tierra, por lo menos dicen que hay 7.000 millones ahora mismo, pues cada uno tiene su propia experiencia de vida. Cada uno tiene sus propios conceptos, ideas, creencias, política, etcétera, etcétera, ¿no? Equipo de fútbol. Y cada uno percibe las cosas de una forma distinta. Entre hermanos mismos. Hay uno que es más positivo, otro más negativo, hay otro que se ahoga en un vaso de agua y otro que se come el mundo por montera, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Eso es lo que nos ratifica de alguna forma, es que, por un lado, lo que eres es la experimentación personal única que tú has vivido. Y la realidad es que ni siquiera eres eso. O sea, no eres la mente y no eres el cuerpo. Porque lo que eres no es mental, lo que somos realmente, pero no el nombre, no esto que está hablando. Lo que somos no tiene experimentación ninguna. La conciencia esa no es un conocimiento, es una ausencia de ser, una ausencia de experimentación, una ausencia de todo. Es la nada más absoluta. Es aquello que no sabe que existe y por lo tanto no existe. ¿Vale? Pero tenemos más cositas por aquí. Sonia nos pregunta, Pepe, ¿cómo rompemos esa estructura, esa vasija? La vasija no la podemos romper porque entonces nos quedamos un fiambre. Somos fiambre. La vasija es el fiambre cuando ya
Cuando se ha ido y se ha dicho Como si hasta aquí. va a llegar alguien diciendo que estamos aquí haciendo apología del suicidio. No, no, la vasija, a ver, nosotros somos no el contenido, sino el exterior de la vasija. El exterior puede ser rubio, pelirrojo, alto, bajo, mujer, hombre, caballo, cebra, semáforo, todo lo que te imagines. Una piedra, un bote de champú, de gel. Todo eso son formas y manifestaciones. Dice que las comparaciones son odiosas, pero realmente no tenemos nada de diferente un sujeto de otro, sea una piedra o un ser humano. ¿Por qué? Porque ambos somos el resultado de una evolución de miles de millones de años y que procede de la conciencia, del vacío, del Atman, ¿vale? Aquí se le llama alma, pero el alma no es un sujeto que piense o que diga, ¿no? Es aquello de donde surge la manifestación, de donde surge la forma. Entonces nosotros somos la forma. Y la forma no la puedes romper, porque romper la forma es quitarte la vida. Entonces, siempre seremos esta estructura. Pero, y aquí viene lo importante, hay que reconocer, comprender lo que no somos. Sencillamente es una cuestión de comprensión, de reconocimiento. Cuando tú por fin llegas a la conclusión absoluta, después de todo esto que estamos hablando, de estas evidencias tan claras, de que no eres el cuerpo, porque el cuerpo cada 8 años se regenera atómicamente, de que no eres la mente, porque la mente es tan pasajera como las nubes. Hoy día crees en azul y mañana crees en amarillo. ¿O quién de vosotros que me está escuchando puede decir que siempre ha creído igual? Pues no, porque cuando era un bebé no había creencia ninguna. A ver, si yo fuera una realidad, si Esther fuera una realidad, y si cualquiera de las personas que nos están escuchando fuera una realidad, hubiera nacido con esta realidad. Este que habla, Pepe, hubiera nacido ya hablando, con sus gafas, su bigote, su perilla. No, eso físicamente, ¿no? Físicamente demuestra que no soy, Menudo susto, le hubieras dado a tu madre. Pero escúchame, nacería hablando, ¿no? Sí, sí. Entonces, el hecho de que yo soy el resultado de un aprendizaje de años y mis compañeros del colegio, que nos hemos criado juntos, y mis vecinos que nos hemos criado juntos, y mis hermanas que nos hemos criado bajo el mismo techo con los mismos padres, ellas son sujetos totalmente distintos a mí, con otras creencias, con otras experimentaciones. Evidentemente que mi hermana y yo nos respetamos, pero ellas son sujetos distintos y pensamos totalmente diferente. Tienen creencias distintas. Y eso es lo bello de la vida. Ese es el encanto y la magia de la vida. Eso es como la huella dactilar, ¿no? Como el DNI, único e intransferible. Eso es como, claro, como la prueba genética, es única. ¿Y qué hay que hacer? Disfrutarlo y nada más. Entonces, ¿qué ocurre? La estructura no es romperla para quedarte en el vacío. Eso ya ocurrirá. Y de hecho, ese vacío que somos ya está siendo. Lo que somos está siendo. La verdad que somos, que es la ausencia de estructura, está siendo ya. Nunca ha dejado de ser. Lo que somos realmente, lo absoluto, lo incognoscible, lo ignoto, aquello que no tiene forma ni atributo ni cualidades, está siendo. Nunca ha dejado de ser. Ahora, lo que está hablando con vosotros y aquellos que escuchan o los que estamos intercambiando información, esto es lo que no somos. Esto es la ensoñación, esta es la irrealidad. Y cuando digo ensoñación, estoy seguro que habrá gente que busca, asocia ensoñación con sueños, pero tampoco ni siquiera eso. Somos una irrealidad que no podemos entender. No podemos comprenderlo. Y mucho menos la mente va a comprender lo que fue antes de la mente. No puede comprenderlo. Sino que le pregunta a un bebé, ¿de dónde viene? Nadie ha venido de ningún lugar. Porque lo que somos se ha forjado a lo largo de los años, del tiempo. Y esto que somos, esta estructura, no la podemos romper para quedarnos en el vacío, como narro aquí, ¿no? Digo, el silencio es una aspiración sin una evidencia innata, el fondo del escenario. A ver, somos la estructura. ¿Y cuándo llegamos al silencio? Porque el silencio tampoco es la verdad. La verdad trasciende al silencio.
Porque el silencio del cual hablo, hay un testigo que sabe que está en silencio. Pero en la verdad no hay testigo, no hay testimonio, no hay nadie que lo evidencie, nadie que lo perciba, nadie que sea el perceptor de esa inexistencia. Porque si no, no sería inexistencia. El silencio del cual hablo es sencillamente el reconocimiento de que no somos esto. Y esto te da una tranquilidad muy grande. Te da una tranquilidad de que no hay que tener miedo a la muerte. Claro, porque la verdad no ha nacido. La verdad ni ha nacido ni morirá jamás. Es innacida. Es no hacedora. No ha hecho nada jamás. Aquello que ha nacido es lo que está destinado a morir. Es la impermanencia, la transitoriedad. Y eso está destinado a morir y desaparecer. Y esto que habla, nosotros que hablamos, somos ese parloteo mental cuyo único destino es morir y desaparecer. Entonces, ante la pregunta, la estructura es inevitable porque somos nosotros, ¿cómo podemos alcanzar el silencio? Sencillamente a través de la comprensión. Y a través de la comprensión y de este reconocimiento no significa que el silencio acontezca, sino sencillamente que permanecerás impávido ante el ruido. Eso es lo importante. Porque el silencio no, el mono loco, como decía Chuang-Tzu, el mono loco va a saltar de rama en rama. Yo le llamo el macaco de Gibraltar. Siempre va a estar ahí. Porque nosotros somos eso. Somos el ruido. Entonces, el reconocimiento de que en el fondo de la cuestión no somos esto porque la verdad es innacida, eso es lo que hará que de alguna forma no te afecten las cosas y permanezcas cuasi impávido ante cualquier acontecimiento. No te domine. Si ves una persona llorando, no tiene por qué llevarte al llanto. Si ves a alguien riendo, no tiene por qué llevarte a la risa. Y si te enamoras de alguien, no tiene por qué llevarte a un estado de obsesión compulsiva hacia esa persona. Y si sube el pan, pues, ¿qué le vamos a hacer? Ha subido. Pues aprendes a hacerlo en casa. Pues nada, comeremos menos pan. Dice que cuando tenga hijos comerás huevos. Pues es verdad. Pues nada. Entonces la cuestión es Oye, esa. yo no tengo y me los como igual, ¿eh? Es admirable. La cuestión es muy sencilla. La cuestión es de que, por un lado, no hay estructura en sí que romper para alcanzar el silencio, sino sencillamente el silencio acontecerá espontáneamente cuando tenga que acontecer, porque no se puede forzar. Y lo importante es esta comprensión. Y esta comprensión te llevará a relativizar las cosas. Por eso siempre se dice, ¿no? Cuando una persona va al psicólogo y demás, dice, oye, relativiza el problema, míralo desde otra perspectiva, ¿no? Sal del ruedo, ¿no? Sal del coso y sitúate en la barrera, en las gradas y observa el espectáculo. Ese relativizar es la comprensión. Entonces verás el ruido que somos nosotros, el ruido, lo verás, pero no te perturbará. Te quedarás como un feriante dormido en plena feria porque ya llegó el sueño y tiene que dormir, con todo el jaleo del espectáculo que hay allí. Que yo tengo amigos feriantes, digo, pero ¿tú cómo puedes dormir con la feria? Y dice, pues allí dormimos. Claro. ¿Por qué? Porque han llegado a ese estatus de relatividad. Están relativizando. ¿Me entiendes? Oye, tenemos más preguntas, espera, que Vale, tenemos más vale. cositas por aquí. A ver, vale, Cristina, vale, Cristina, a ver, ¿por dónde? A ver. Mm, 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 mm. Espera. Estoy de acuerdo, pero me refiero a las terapias como la biodescodificación, que dicen que si tuve, por ejemplo, una tatarabuela que fue golpeada o maltratada, que me pasará lo mismo. Y encima no hay forma de demostrar que les pasó a ellos. Claro, es que... Yo creo que son, ¿cómo se llama esto? Eh, Cuando una persona cree cosas que no... bueno, no sé la palabra, era una palabra que quería Sí, decir. sí. ¿Qué te puedo decir? Hay un montón de doctrinas, de creencias. Te puedo Mm, decir que esto de la descodificación, la biodescodificación, ¿cómo se llame?
Esto no tiene ninguna... No es algo empírico científico que esto esté demostrado, ni mucho menos, pero no deja de ser parte de la ensoñación, aunque fuera algo empírico, que no lo es. Es una creencia, ¿vale? Pero hay una palabra que iba a decir, pero se me ha olvidado. Que es Bueno, cuando ya te tienes, aparecerá. sí, cuando tienes miedo a algo, a una fobia o algo, a algún miedo. Sí. Bueno, igual. No te puedo hablar de eso porque no entiendo de ese tema, pero realmente, ¿quién ha testificado? ¿Quién ha testado eso? De que si tu abuela se le ha caído una maceta en la cabeza, a ti te va a caer una maceta en la cabeza. Si tu abuelo se cortó un pie y ahora tú te vas a cortar un pie. Yo creo, hombre, yo creo que hay que ser un poquito más serios. Claro. Y tomarse Y las es que cosas un poquito más. al No, final todo este tipo de búsquedas, como el que de va. tantos, sí, hay, es Sí. como, es lo que decías, es lo que explicabas antes, ¿no? Es como Mm, el mono que va saltando claro. buscando algo que no va a encontrar jamás, Mm, pero se distrae mm, buscando aquí, buscando allí, hasta que mm, todo se te desmonta. Pero claro, mm. te tiene que llegar ese momento de desmontarte, mientras tanto vas saltando de un lado para otro. Y si te lo crees, pues te has perdido, ahí ya te has perdido Es que absolutamente en la película. hay mucha gente Claro. que cuenta muchas cosas. Hay gente, hay curanderos, hay magos, pero es que no te puede creer todo. Entonces necesitan un carro para llevarlo todo, todas las creencias. Y Aquí, es que el tema está aquí en que hay son que creencias. descreerse todo, hay que empezar a dejar de creer Claro. en todo en absoluto, hasta en uno mismo. O sea, ni creerse esto, es que la experiencia te lleva ahí a no Mm, creerte nada. Y desde ahí es donde tú, lo que explicabas antes, desde ahí te pones mm, en observar únicamente sin implicarte, sin sí, involucrarte en lo que está ocurriendo. Es lo que digo yo, siéntate cómodamente en tu butaca y mm, observa lo que ocurre sin involucrarte en ello. Y exacto, desde sí, ahí es donde llegas a ese estado claro. Mm, que tú explicabas hace un sí, rato. claro. Tenemos Palo Blanco que nos dice, hola Pepe, ¿quién es aquel que reconoce que no existe? El propio sujeto que no existe. El propio sujeto que no existe. A ver, no hay un sujeto detrás que tiene un ego. No hay un pensamiento detrás que está pensando. O sea, no hay un sujeto que dice, yo tengo mi parte buena y mi parte mala, mi parte no sé qué, mi parte no, no, tú eres eso, tú eres el pensamiento, tú eres la irrealidad. El que habla no es la conciencia ni el alma. Lo que habla no es lo absoluto, lo que habla no es lo incognoscible, lo que habla es aquello que es la irrealidad, la inexistencia. Nosotros somos irreales. Esto es una ensoñación, entre comillas, se podría decir, porque somos un paquete de pensamientos que va, viene y tienen que desaparecer. Y ese paquete de pensamientos son aquellos que reconocen esto, que reconocen que son una irrealidad. ¿Vale? Entonces es el mismo. Es el mismo ladrón el que se pilla a sí mismo. Es el mismo mentiroso el que toma conciencia de que está mintiendo. Por ejemplo, el alcohólico, para curarse del alcohol, o entre comillas, porque nunca deja de ser alcohólico, ¿qué es lo que hace? Hasta que no reconoce que es alcohólico, no puede abandonar la copa. Primero está el reconocimiento. Entonces es el propio ego, la propia mentira, la propia falacia, la propia quimera, la que se reconoce a sí misma que no es real. ¿Y el alcohólico qué hace luego? Acude a la terapia. Y nosotros cuando tomamos conciencia de que no somos una realidad, ¿qué hacemos? Hacemos saxan, hacemos live, hablamos entre nosotros para no olvidar este axioma tan importante de que no somos el cuerpo, no somos la mente. Pero ¿quién dice no soy la mente? Lo dice la propia mente. La propia mente dice yo no soy la mente. ¿Vale? No hay nadie detrás. Absolutamente nadie. Tenemos, espera, que me parece que hay una más por aquí. Bueno, Cristina nos dice que ella nunca se lo creyó,
¿vale? O sea que... Y entonces, Pons Vicent, hombre Vicent, ¿cuánto tiempo sin Hola. verte por aquí? Claro, Dice, de crecimiento personal, de eso se trata, ¿no? exacto, sí. Eh, mm, Ese crecimiento yo lo resumiría en Pero comprender. no, o sea, de separado no, de crecimiento, de crecer. Eso es lo que iba a matizar. Es que Eso, sí, claro, de crecimiento no, no, junto, de de crecimiento. crecimiento, Sí, exacto. yo lo defino como desconocimiento, que es sinónimo más o menos de crecimiento, desconocimiento y ausencia de saber. Cuanto menos sepamos, Mm, más tranquilos estaremos. sí, Porque ese desconocimiento, el es bebé, libertad. el bebé, ¿cómo viene? ¿Viene con conocimiento? No. ¿El bebé viene con saber? Tampoco. Sin embargo, es conciencia pura. Es manifestación pura. Es un mamífero. El bebé humano es un mamífero que no tiene sujeto. No hay ego. Porque viene sin conocimiento. Viene sin saber. Sin ninguna sabiduría. Viene totalmente en blanco. Sé bebé. O al menos, como no se puede ser, obsérvalo y aprende de él. Mm, Aprendamos de los bebés. Aprendamos de los niños. Porque ellos tienen mucho que decir sin palabras, sin decir, sin decir. sin decir nada. Tienen mucho que decir sin decir. Mm, Yo creo que por eso Jesús quería tanto a los niños, ¿no? claro, Porque son un ejemplo de cómo llegar a a este desconocimiento, ¿no? A este no saber. Porque, claro, el ego busca conocimiento, sabiduría, intelecto, cree que tiene que ir a un lugar, que tiene que aprender algo, se carga de libros para aprender cosas, pero eso no es, eso es el camino erróneo, es desaprender lo aprendido y vaciarse. desandar el camino andado. Sería como andar hacia atrás Mm, y ver cómo las huellas que hemos conquistado desaparecen. Como la película aquella del Resplandor, cuando el niño corría en el laberinto ay, y sí, es verdad. para que el padre no lo pillara, desanduvo el camino y borraba las huellas Exacto. para desaparecer su existencia, su evidencia de estar ahí. Ujú. Porque daros cuenta de una cosa, lo que pretende el ego es pervivir y dejar huella de su existencia. Todo el mundo quiere dejar una huella, una impronta. Yo he estado aquí. Me acuerdo de otra película que decía Broad was here. Era aquella película bueno, era de una prisión, ¿no? Que alguien que salió de una prisión y luego va y se suicida, ¿no? Porque estaba tan acostumbrado a vivir la prisión Mm, y decía, Broad estuvo aquí. Y eso es, el ser humano quiere eso, que haya constancia de que hemos estado aquí. Dejar huella. mm, Y no hay nada que dejar. Porque ¿con qué venimos? Venimos desnudos de todo. Desnudos sin ningún tipo de contenido. Y eso es vacuidad. Si miras en la Real Academia de la Lengua, vacuo significa ausente de contenido, mm. insustancial. Así lo define la Academia de la Lengua. Insustancial, ausente, fuera de contenido. ¿Vale? Y siempre digo, en algunos saxan, cuando hago saxan, digo, ¿qué señora o señorita quiere un novio vacuo? Ninguna. Ninguna. Sí, ninguna. ¿Sabéis lo que un novio vacuo sería insustancial, sin contenido? Dice, ¿usted por qué dejó a su marido? Es que no tenía contenido. Pues esto, que es un chiste, de alguna forma un chiste, pero refleja la verdad Sí, del ego, del yo. sí, sí, El sí, yo quiere contenido, quiere chicha, quiere esencia, quiere que haya ahí meneo. exactamente, Pero la cuestión es exactamente. otra.
La cuestión es como ha dicho Vicent, ¿vale? Sí, Como ha eso es. dicho, la De palabra que... crecimiento, De de crecer, crecimiento. Eso. extinción de la persona, Claro, exactamente. aquí no hay nada que crecer, no hay nada que aprender. ¿Por qué? Porque lo que somos no es eso, no es aprendizaje. Lo que viene, viene fuera de contenido, sin aprendizaje. Y no viene a aprender nada, al contrario. A ver, espera, que ahora han hecho por aquí otra. Vicente nos dice. Ah, bueno, Vicente de Madrid. Hombre, Vicente también ha vuelto hoy, que hacía mucho Hola, tiempo que no estaba por aquí. Que gente. sí, nos dice, el ego no quiere morir, por supuesto, no quiere morir, no quiere desaparecer. Y Vicente nos dice, hay un punto de la búsqueda en que se produce el olvido de la búsqueda. Solo queda el acontecer. Sí, es que la búsqueda no tiene sentido hasta que te das cuenta de que no tiene sentido porque no hay nada que buscar. Pero hasta que Date llegas cuenta, ahí, bueno. claro, date cuenta, en todas las tribus, en todas las culturas antiguas, ¿quién es al que se le pide consejo? Al viejo, Mm, al que ya viene de vuelta de todo, al anciano, ¿eh? Esa ceremonia de ancianos, que son los que enseñan a los jóvenes. ¿Por qué? Porque el anciano ya viene de vuelta. Creía que tenía mucho que aprender y ha tomado conciencia de que no hay nada que aprender. Y se va difuminando. El yo se difumina en la vejez. Los que hemos tenido la suerte de experimentar la muerte de seres queridos por años, porque ya han muerto de mayores, y yo me encuentro entre esas personas que lo puedo experimentar, ¿no? Te das cuenta de cómo vuelven a ser niños. mm, Vuelven a ser niños. En su conducta, en su forma de hablar, en su comportamiento. Vuelven al recogimiento. Vuelven a esa esencia, ¿no? de mm. la infancia, del bebé. Y terminan siendo bebés. Terminaremos siendo bebés. Entonces, Nos la vamos pregunta antes. sería, claro, ¿para qué aprender tanto? Una, claro, una persona, mira, una persona que ha llegado a una conclusión espiritual, ¿no? Yo ya sé mucho, me he leído todos los libros de los Upanishads, he experimentado, he sentido, he llegado al nirvana, he llegado a no sé cuánto, hasta igual. O aprendizaje no espiritual, sino simplemente, pues, humano, ¿no? De cualquier tipo de aprendizaje. Cuando llegas a la vejez, eso no sirve para nada. Mm, Eso se diluye, se desvanece, se borra. Porque todo eso está en un lugar del cerebro que es donde está ubicada la memoria, el banco de memoria. Pero eso cuando envejeces, se disipa, se borra. Y como da miedo de que se borre, por eso la gente está inquieta, ¿no? De que descubran un medicamento, una sustancia para prolongar la memoria, cuando lo natural es ir perdiéndola paulatinamente para volver a tu estado primigenio, que es el estado de desnudez mental, de ausencia de contenido, de vacuidad. Eso es lo normal. Pero somos tan arrogantes los seres humanos que lo que buscamos es la fórmula de pervivir, de mantener, mm. de prolongar. Por eso sufrimos mucho, porque no queremos perder esa memoria, no queremos perder esa identidad de Ujú. sujeto, de ser yo. No puede perderse. Y como no hay más remedio como no hay más remedio, pues la pasamos canutas. Somos regulares. Claro, sufrimos. Y la gente dice, Bueno, pero bueno, ¿yo por qué sufro? ¿No te das cuenta? Que no te quieres morir. que te va a morir igual. Tontería. Te quieras o no quieras, te vas a Claro, morir. hay que vivir la vida y ya está, y no más, no más. Además, Disfrutarla, Jesús ya lo está. decía muy claro. Yo decía aquello de mi primo Juan, que no come, no bebe, no se lava, está en el desierto allí hablando en mitad de la nada. Lo llamáis el endemoniado. Dice, y yo Jesús, que como, bebo y me junto con todo el mundo, me llamáis el comilón y el bebedor. Le llamaban, el borracho, el bebedor, no de agua. Claro, le daba igual.
No solamente eso, sino que decía, no os preocupéis por lo que vais a comer, por lo que vais a vestir. Observad los lirios del campo. No hilan ni tejen, y ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Observad los animales. Ellos no crean, no hacen construcciones, y todos tienen una madriguera, un nido, un lugar donde vivir. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? ¿De qué nos preocupamos? Nos preocupamos porque queremos lo que no nos pertenece, lo que no tiene sentido. Y ante todo lo que queremos es prolongar la existencia. Y luego aderezarnos con un montón de cosas superfluas que no tienen sentido. Porque el 99% de las cosas a las cuales aspiramos no son básicas para vivir una simple vida. Son complementos, complementarios, son complementos, sí. Por eso las tiendas de complementos venden tanto. A ver, espera. Eh, qué bueno. Cristina se ríe, dice, qué bueno. Ya me está pasando lo de perder la memoria. Uf, Fantástico, Cristina. está un flow. Fantástico. Hombre, eso es lo bueno que tiene. Lo bueno que tiene es que puedes ver una película 10 veces y siempre te Buah, sorprenderá. Es buenísima, eso me pasa a mí, que luego la veo otra vez y digo, ay, mira, ¿no? Que esto no me acordaba. ¿eh? Bueno, Pepe, no tenemos más preguntas. Si quieres, puedes continuar Vale. con el texto, ¿va? Dice, te debates entre sensaciones, emociones, sentimientos, que solo te conducen a una espiral de auténtica dependencia. Sin embargo, te aseguro que nada ni nadie podrá hacerte sentir especial. Por mucho que tú aspires en esas sensaciones, emociones, siempre nos debatimos lo mismo, ¿no? Y lo que o sea, eso que buscamos, ese ser especial, ese ser auténtico, que siempre se debate en eso, en sentimientos, emociones, pasiones, viscerales. Realmente nadie te lo dará. Ese ser especial no depende de nada ajeno a ti. Tú eres especial por ti mismo, no porque los demás te digan que eres bueno, que eres especial. Le voy a decir una cosa, cuando alguien te diga tú vales mucho, ponte la mosca detrás de la oreja. Porque si alguien te dice que tú vales mucho, significa que tú vales para sus intereses de él. Si te dicen que tú vales mucho en un contexto, cualquiera que fuere, sentimental, laboral, Laboral. de amistad, oye, tú vales mucho para esto, tú eres buenísimo, eres el mejor. Claro, tú eres el mejor para mis intereses. Si tú ya no me interesas porque ya no vales para lo que yo quiero, tú no vales nada. Mm. En el tema sentimental, es un engaño. Las relaciones sentimentales son una auténtica estafa. Eres, Sí. eres lo más grande del mundo. Te quiero con todo mi alma. Eres... ¿Cómo? Yo, Sin ti no soy nada. sin ti no soy nada. Yo mataría por ti. Y ahora resulta que te encuentras a tu pareja en la cama con el vecino del quinto y ya no es que matarías por él, es que lo matarías a Es él. que los mataría a los dos. Pero ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo se come? Eso demuestra que somos una irrealidad. Las emociones, los sentimientos, eso que llamamos amor, es una irrealidad, es un posicionamiento de la dualidad. Y hay que no posicionarse ni entre el amor ni el odio, ni el amor ni el desamor, sino simplemente desvanecerse en ello. ¿Por qué? Porque eso es dual, eso es dualidad. Cuando ambos desaparecen ya no queda objeto que perseguir y por tanto el sujeto se ha desvanecido. Y esto es una cuestión de desvanecer el sujeto, al menos comprenderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando no hay sujeto, mira, siempre y cuando haya un sujeto pensante, un yo, siempre buscará un objeto. Y objeto es objetivo. Sentimentalmente buscará una persona. Laboralmente o en otras facetas buscará un propósito. Siempre buscará algo. Pero cuando el sujeto, cuando el yo, cuando el ego pierde la credibilidad de sí mismo y te das cuenta de que todo esto es una irrealidad,
una pantomima, entonces desaparece el yo. Y ya no hay a quién atacar. No hay nadie que te pueda herir. Porque tú no tienes credibilidad en ti mismo. Y aparte te vas a ahorrar mucho sufrimiento de buscar a alguien que te complazca. Porque la búsqueda, sea sentimental o sea de cualquier faceta o contexto, es una complacencia de uno mismo. Tú buscas a alguien o algo que te complazca a ti. Si ese alguien o algo no te complace, no lo quieres. Pregúntale a cualquier persona, oye, tú, no, es que yo quiero mucho a mi marido o a mi esposa, y aquella la quiere, dice, no, aquella no, esa no es la mía. Sé de otro. luego llega una fase que es más interesante, que es cuando ya quieres la de otros. Como aquel que estaba en unos grandes almacenes y le preguntó a su amigo, dice, hombre, Pepe, ¿qué haces por aquí? Dice, aquí que, pues nada, buscando a mi mujer. Dice, a mí se me ha perdido también la mía. Dice, ¿cómo es tu mujer? Dice, pues la mía es alta, 1,80, cintura estrecha, culo voluminoso, pecho voluminoso. Dice, bueno, vamos a buscar la tuya, la mía la dejamos. Para luego, o no. Buscamos la O da tuya. igual. Esa es la segunda fase del amor. Buenísimo, buenísimo. No, no, y además, claro, y lo más increíble de todo es eso, pensar que es mí, que no es nada, que al final en eso se basa un poco el tema de las relaciones, ¿no? En el otro es mí, es de mi posesión, es mí, no, o Claro. sea, aquí nadie es de nadie, ¿sabes? O sea, es como de locos, o sea, llegas al punto de decir, no, 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 o sea, nadie es de nadie, yo no soy tuyo, tú no eres mío, Claro. y a partir de aquí lo que venga, o sea. Pero, pero incluso ese amor universal que algunos venden, ¿no? Que se vende mucho en el mundo de la espiritualidad, ¿no? Que es ese amor al todo, ¿no? Ese amor a todos cogidos de la mano, danzando, como si fuera una sardana de Barcelona, ¿no? Y todos contentos, todos contentos allí, ¿no? Eso es otra pantomima, eso es otro absurdo. Porque si tú a esa persona la pones en otra tesitura o en un contexto distinto, donde se está cometiendo un crimen o donde se está abusando de cualquier tipo de o conducta que sea totalmente penal, ¿no? Eso ya no lo consideramos, ¿no? O sea, por ejemplo, oye, mira, que se va a meter con nosotros en el grupo aquel que mató a sus 2 hijos, ¿no? Y dice, pero, ¿qué amor es? ¿No? Es un posicionamiento. Realmente el amor es una sensación, una emoción, un sentimiento que tiene su contrapartida, ¿vale? Es una parte de la dualidad, ¿vale? Porque aquí de lo que estamos hablando es el no dos, no dualidad, que es ausencia de uno incluso. No es una unicidad, no es un todo, es una nada. Porque si hay uno, siempre tiene que haber otro. Si hay sujeto, hay objeto y objetivo, y fin a perseguir. Y no es unicidad, es ausencia, es nada, es vacío absoluto. El todo sería la manifestación de todo lo que se ha manifestado, todas las formas. Pero aquel que está hablando de un todo significa que ya se está diferenciando a sí mismo de ese todo. Para formar parte del todo del cual hablan en teoría, en hipótesis, mucha gente que se cree en la historia, ¿no? Se creen que ellos son un todo, tal cual. Para ello tendrían que ser un palo, un árbol, una piedra. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque una piedra no tiene conciencia de existir. Un árbol no tiene conocimiento de existir y por tanto no dice yo soy el todo. Una maceta, un cubo de agua, cualquier cosa que no tenga conciencia de existir no está en la dualidad. Pero en el momento que tú tienes conocimiento y conciencia de existir y de decir yo quiero aspirar a esto, quiero llegar a sentir que soy el todo, tú ya eres un sujeto aparte. Ya estás en la dualidad. Entonces, para llegar a ese todo es imposible llegar, porque sería ausencia de contenido. No podría haber nadie siendo testigo de nada. En el momento que tú eres testigo de algo, ya no eres ese todo. Ya estás distanciado, ya estás en la situación de dualidad. Y de hecho no salimos de la dualidad. No hay nadie que salga de la dualidad. ¿Vale?
La dualidad o esa no dualidad, ese no dos, es sencillamente una teoría, es una forma de reconocimiento. Yo siempre insisto en esa palabra, ¿no? O comprensión, de reconocer esto y dejar que la vida suceda. Y nada más, dejar que suceda, sin involucrarte en ella. Como dicen los taoístas, sin interferir, sin forzar, dejando que sea. Y ya es mucho. Pero realmente lo que es la verdad sería ausencia de total contenido, sería la muerte, ¿vale? Sería la desaparición del sujeto. Y mientras estemos hablando y comunicándonos, hay sujeto. Sí. A mí me recuerda esto, bueno, ya lo he contado alguna vez, Pepe, así que es como una especie de, no sé si de cuento, de, no sé cómo llamarlo, ¿no? Que es esta del maestro, ¿no? Que va con el discípulo, que le pregunta el discípulo, maestro, en las meditaciones encontraré las respuestas a mis preguntas. Y el maestro le responde, no sé si encontrarás las respuestas a tus preguntas, pero sí que desaparecerá aquel que pregunta. Claro. Porque al final, si tú preguntas, ¿quién te va a dar la respuesta? El mismo, Claro. porque donde no hay respuesta no hay pregunta. Y Exacto. eso es lo que somos. Pero el ego quiere saber, quiere saber, quiere saber, quiere saber. Seguimos, no hay preguntas. ¿Sí? ¿Cómo puedes aspirar a que tu importancia y autenticidad dependan de un agente externo? Cualquier cosa, persona o acontecimiento sucede en ti. No estás supeditado a nada ajeno a tu propia creencia de ser. ¿Vale? Todo lo que acontece está en nosotros. Aquel sujeto que vemos y que decimos me hace sentir, eres tú el que te hace sentir. Todo está en ti. No hay nada fuera de uno mismo. Lo que vemos es una interpretación dependiendo de las vivencias que hemos tenido. Y es una interpretación muy subjetiva, muy personal. Pero realmente no hay nadie que te haga sufrir, eres tú el que sufres. Cada uno es como es. Como decía Guerrita, cada uno y cada uno con sus caunas. Claro, pero nosotros decimos, esta persona me ha hecho sufrir. No es esta persona. Es el propósito que tú tenías con esa persona. Es, ¿cómo se diría? Lo que tú esperabas de ella. La ¿Vale? expectativa. Pues exactamente, esa es la palabra. Es tu expectativa. ¿Vale? Una persona, tú depositas una expectativa en algo, o bueno, no solamente en una persona, en un trabajo, Sí, sí. en una obra, cualquier historia. Entonces, son las expectativas que uno tiene lo que hace que te sientas bien o mal. Pero no es lo que ves en sí. Porque todo eso está dentro de ti. ¿Vale? Todo lo que percibes está en ti. Y cuando te desvaneces, desaparece todo. Desaparece el universo entero. No hay nadie. Todo se va. Mira, Nidia nos dice aquí, hola Nidia, dice Pepe, sí, es muy claro, pero cuando lo estás viviendo, aunque sepas que no eres hacedor de nada, estás ahí y tienes que ocuparte. Y el cuerpo del sujeto se resiente, no es fácil. Eso es lo que nos dice Nidia. Que Sí, sí, aunque estés sí, ahí, sabes que aunque sepas que no eres el hacedor, pues el cuerpo del sujeto se resiente, porque, claro. bueno, porque lo experimenta. Pero claro, La si te mente. dices que no eres el hacedor y luego te resientes, quiere decir que te estás creyendo que Es eres que el sí que sería otra sujeto. la historia. Claro, es la mente, ¿no? Más que el cuerpo es la mente. Lo que sufre, lo que realmente sufre es la mente. El dolor en sí es una sensación mental, no es del cuerpo. El cuerpo emite señales al cerebro, el cerebro la interpreta. Hay gente que no siente dolor físico, ¿eh? Hay casos de Ujú, personas que no sí, tienen sí, sí, yo he carencia de dolor. conocido. Ah, Y también hay personas que tienen carencia absoluta de emociones y de sentimientos. Es de mm, todo. La viña del Señor es de todo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues eso significa que nada es cierto, que todo es totalmente subjetivo, ¿vale?
Entonces, ¿qué ocurre? Evidentemente que la gente experimenta emociones, pero eso es la irrealidad, esa experimentación. Eso es el sujeto que realmente es la ensoñación. Es que no podemos abstraernos de la vida que vivimos. No podemos modificarla, es tal como es. Y cada persona, pues, según sus circunstancias, según su estructura cerebral, pues percibirá de una forma distinta. Y no se puede cambiar. Se puede interferir con algún tipo de sustancias. Se puede alterar la conducta, la percepción de las cosas. Te puedes desinhibir simplemente con una copa de alcohol. Mm. Que eso demuestra también que no somos el sujeto que creemos ser. Porque cualquier sustancia te perturba y te hace cambiar la conducta, la forma de pensar. ¿Vale? Entonces, realmente, claro, nadie dijo que esto fuera fácil, ¿no? Esto es la puerta Exacto. estrecha. Esto es esa puerta estrecha de Mm, la cual hablaba Jesús de Nazaret. exacto. ¿Por qué? Porque dice, no entréis, entrad por la puerta estrecha, porque ancho y angosto es el camino que lleva a esa perdición, y muchos entran por ella. Pero angosto y estrecho es el camino que lleva a la vida y muy pocos son los que entran. ¿Y sabes por qué? Porque la puerta estrecha te dejas hasta el pellejo fuera. Claro. Te quedas desnudo. Pero claro, para ello hay que romper todo eso de lo que estamos hablando. No tener expectativas. No tener deseos. Llegar a la capacidad de no esperar nada de nadie. De no perderte en algo que sea ajeno a ti. Porque todo es ajeno a ti, todo está en ti. Todo está en ti. No tienes que andar ni un metro para buscar absolutamente nada. Porque tu condición inherente a tu propio ser es eso, es el silencio. Viniste en silencio. Y todo es una añadidura. Pero claro, cuanto más queramos buscar, cuanto más deseos, cuanto más proyecciones, cuanto más propósitos, cuanto más expectativas, más defraudados estaremos. Entonces, claro, así no es fácil, claro, porque te tienes que deshacer de muchas cosas. Ese es el plato amargo que es la libertad. No mucho, muy pocos quieren la libertad, porque la Mm, libertad no es conquista, es al contrario, es perderlo todo. Eso es la libertad, perderlo todo. Cuando una persona lo ha perdido todo y no tiene absolutamente nada, es una libertad absoluta porque no tiene nada que defender. No hay nada que le perturbe el sueño porque ya no tiene nada. No hay nadie que le pueda atacar. ¿Quién ataca a un pobre? Una persona, ya no hablo de riqueza física o de adquirir, sino de pobreza mental, o sea, de emocional y sentimental. Cuando una persona llega a una desposesión absoluta de sentimientos, de emociones, de apego, sobre todo de apego, ¿vale? No hay nadie que pueda hacerte daño, porque no tienes nada. No tienes que defenderte de nadie. Nadie va a perturbar tu tranquilidad. No tienes que luchar para defender nada. Y eso es la paz. Y eso es la libertad. Pero claro, cuesta mucho desprenderse. Cuesta mucho soltar amarras. Soltar amarras cuesta mucho. Cuando el barco de la vida, del sujeto, del yo, está atracado en el puerto de la satisfacción, no quieres soltar amarras. Te pueden echar del puerto a patadas. Y tienes que coger las maletas, salir corriendo. sí, Por sí, ejemplo, es el que puerto del amor, por ejemplo, ¿no? Cuando estás a gusto con tu pareja, a que no quieres soltar amarras. Cuando estás a gusto en cualquier lugar, no quieres soltar. Quieres asirte fuertemente. Y cuando suelta a veces que te echan, ¿no? claro, Y tiene claro, el duelo, viene luego. Pero claro, la claro. persona que llega a un estatus de decir sencillamente, no necesito a nadie, eso es una libertad absoluta. Eso Absoluta. es una libertad absoluta. ¿Por qué? Porque ya tu vida no está en manos de ningún agente externo. Tú eres el dueño A- de tu vida. Eso es ser Además, el dueño de tu Pepe, vida. Que es lo que lo que explicabas ahora, ¿no? De cómo nos aferramos, cómo el ego se aferra a eso que, Mm. a esa
como se suele decir, zona de confort, ¿no? Que conoce, que cree que controla, que cree que Sí, controla, y, y, y verdaderamente lo maravilloso que es cuando esa vida se desaparece, cuando estás dispuesto a que todo eso se caiga, es que, es que lo que sí, viene después es brutal. O sea, claro, que es que lánzate al vacío. Yo siempre lo digo, me sí. lanzo al vacío y da igual, no tengo paracaídas, da igual, pero sé que Claro, seguro que algo va a pasar. O sea, que es y por fantástico. supuesto, cuando tomas conciencia de que esto es transitorio y pasajero, es transitorio y Claro, pasajero. claro, Mm. claro. Mira, Vicente nos pregunta, Y Nidia también está a ver, preguntando algo. ay no, Pepe, Vicente a ver aquí la pregunta y la ha debido de quitar, porque Vicente, bueno, nos hace aquí unos comentarios, pero yo ya he dicho por favor que los comentarios no los leeremos porque hay preguntas por ahí mientras haya Dice, preguntas. Vicente nos había preguntado, entonces lo ha quitado, entonces Nidia te pone ahí, ¿no? cuando te Pero cuando te necesite, necesitan y dependen de ti, pero ¿quién te necesita y quién depende de ti? Porque yo recuerdo, imagínate un vampiro, ¿no? Llega un vampiro y dice, mira, yo necesito chuparte la sangre, porque si no me muero. Vengo aquí, te chupo. hombre, si viene Brad Pitt, El vampiro, yo le dejo mi cuello. te llama medio cuello. Vamos a ver, ¿quién te necesita? ¿Quién necesita aquí? Realmente, ¿qué es la necesidad? Nosotros, ¿cómo te explico? Tú quieres cargar el mundo entero, porque si quieres cargar el mundo, siempre va a haber alguien que te necesite. El mundo pesa mucho, muchísimo. Ah, vale, 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 está hablando, vale, pensé que, vale, dice mi esposo discapacitado. Pensé que hablaba de necesidades emocionales, ¿no? De Claro, es una dependencia la física. dependencia emocional, sí, disculpa. Pensé que hablaba de la dependencia emocional. En Sí. este caso, bueno, yo te puedo hablar de mi experiencia, por ejemplo, cuando yo te hablo de mi experiencia, ¿vale? Que no quiere decir que sea ni mejor ni peor, Claro. porque aquí nadie va a heredar nada. Por lo que hagas o dejes de hacer, no vas a ir al cielo ni al infierno. No te vas a ganar una gloria, ¿vale? Yo recuerdo la época de cuando yo estuve cuidando a mi padre y luego a mi madre. ¿Y qué ocurre? Pues lo que tenga que surgir, surge espontáneamente, pero lo que hagas, lo importante es que no vaya cargado o que no lleve una carga o un peso de hacerlo por el que dirán, por el que pensarán, por si no lo hago me condenaré, por si no lo hago esta persona va a sufrir. Lo que tengas que hacer ocurrirá espontáneamente y será tan válido, porque cuando llegue el momento del fallecimiento nadie se va a acordar de nada. No va a haber nadie que vaya a otro lugar a decirte, a condenarte, a maldecirte y a arruinarte la vida. No sé la circunstancia concreta, pero se trata bueno, de algo que tú veas que realmente te conduzca a un sosiego y a una paz, ¿no? Porque realmente merece la pena vivir algo que es único e irrepetible, de tal forma que tu vida esté sometida o subyugada a una circunstancia determinada. Lo importante es que hagas lo que hagas, no sientas culpabilidad nunca, no sientas remordimiento de conciencia. Hoy día hay muchos métodos, hombre, y aquí, no sé, en otros países, ¿no? Para personas dependientes, ¿vale? Como centros hospitalarios, residencias para personas mayores o personas dependientes. Y hay muchísimas ayudas para temas de dependencia, ¿no? Sospecho que en otros lugares será mucho más duro, ¿no? Porque no haya esa faceta o partida social, ¿no? Como aquí, por ejemplo, estamos disfrutando, ¿no? Pero claro, esto ya estamos hablando,
casi estamos saliéndonos a un asunto social, ¿no? A un asunto de política social. El tema de la dependencia es un asunto de política social. Aquí hablando de no dualidad. Eso. Pero lo que sí te puedo decir con relación a la dualidad es precisamente ese sentimiento o esa sensación de si no lo hago, me siento mal y me siento culpable. Y si lo hago, me siento mal porque me siento esclava de la situación. Esa es la cuestión. Eso es lo que tú tienes que lidiar. De que rompas esa creencia de que alguien te va a condenar, de que alguien te va, no sé, va a venir de otro mundo a cogerte. Que no, que cuando no podemos cargar con todo en la vida, ¿vale? Y a veces hay que tomar, bueno, o surgen situaciones en las cuales pues tiene que acontecer algo, ¿vale? Pero sea lo que fuere, que no te cargues de culpa. Eso es lo importante, no cargarse de culpa. Porque realmente la decisión no la vas a tomar ni siquiera tú, va a ser tus propias circunstancias. Por ejemplo, como te encuentras en este momento, es la circunstancia que tú estás viviendo, la que ha nacido en ti. Esa circunstancia es lo que estás viviendo. Y eso eres en este instante. ¿Vale? No es que nosotros ni siquiera decidimos. Es lo que nos mueve, nos fuerza por el aprendizaje que hemos tenido. Por las experiencias que hemos vivido, por lo que nos han enseñado, por lo que nos han inculcado. Porque hay que ser o hacer de determinada forma, con determinada conducta. En otro lugar, pues habría personas que actuaran de distinta forma o con diferente ética. Pero todo eso es mente. Todo eso depende de cada contexto social o histórico. ¿Vale? ¿Qué te iba a decir? Tenemos aquí Vicente, ha vuelto nos ha vuelto a preguntar aquí, ha aparecido de nuevo. Dice, Pepe, esto es un sueño, pero ¿quién sueña? Sueña el propio sueño, se sueña a sí mismo. No es como algunos dicen que yo soy Dios experimentándose a sí mismo. Eso se lee mucho por ahí, ¿no? No sé quién ha sacado eso lo han sacado de la manga. Yo soy Dios experimentándose a sí mismo. Y digo yo, con 7.000 millones de personas, más miles de millones de especies de mosquitos, de insectos, de cucarachas, de ratas, a saber los alienígenas, todos se están experimentando a sí mismos. Dios, tendría que haber un Dios para cada cabeza, ¿no? Y si es un solo Dios experimentándose a sí mismo, se va a colapsar con tanta experiencia. Nosotros no somos Dios experimentándose a sí mismo. Nosotros somos una ensoñación que ha tomado conciencia de que está soñando. Y el sujeto es la ensoñación que no ha tomado conciencia de que está soñando y cree que esto es real. ¿Vale? Ya está, no hay más preguntas. Gracias, Nidia. Si quieres seguir con el texto, bueno, Sí, vale. Seguimos. casi las 10, Pepe. Si Llevamos una quieres hora y seguir, media. seguimos. Llevamos Pues una hora mira, y media. queda un poquito todavía. Pues dale. ¿Sigo un poquito? Dale. Ah. Dice, no deposites tu valor en individuo alguno, pues todo es pasajero. Y cuando la fuente de satisfacción desaparezca, emergerá la frustración de esa pérdida, que no será por su desvanecimiento, sino por tu sumisión a ella. ¿Vale? No deposites tu valor en individuo alguno, que de alguna forma también esto pues, puede valer para Nidia, ¿no? No deposites tu vida, ni tu valor, ni creas que va a ser mejor ni peor persona por lo que tenga que acontecer o por la decisión que creas haber tomado. Pues todo es pasajero, todo es transitorio, todo es caduco. Cuando la fuente de satisfacción desaparezca, sea lo que fuere, volverá a emerger la frustración de esa pérdida.
Y no será porque se haya desvanecido, sino por tu propia sumisión a ella, porque somos sumisos. Somos sumisos a los sentimientos, a las emociones. Somos sumisos al amor y somos sumisos al odio. Somos sumisos a toda experimentación emocional y sentimental. ¿Vale? Por eso dijo aquello Jesús de no he venido a traer paz, sino espada. Espada. He venido a enfrentar al padre con la hija, a la madre con el hijo, a la nuera con la suegra, sobre todo la nuera con la suegra, porque tu enemigo está en tu casa. Así decía Jesús, porque tu enemigo está en tu casa. Y cuando dice tu enemigo está en tu casa, y esto también puede que sea útil para Nidia, ¿tu enemigo cuál es tu enemigo? El apego, la dependencia, la sumisión, por causa de esas creencias. Ese no sentirse preferente, sui generis, y exclusiva, indica tu fragilidad y sometimiento subordinado a otra persona, grupo o contexto social, ¿vale? Y esto ocurre a muchas personas, ¿no? Cuando dices, es que no me hace sentir especial, no me siento especial, no... Haces que yo ya no me sienta, ¿no? No me siento yo. Pues esto lo que está demostrando es tu propia fragilidad. Tu propia fragilidad y sometimiento a esa persona. Tú dependes, o sea, tu especialidad no puede depender de otro. Pero tú lo estás haciendo de tal forma que depende de ese factor, ¿vale? De ese grupo o contexto social en el cual crees vivir. Porque creemos que vivimos aquí, pero esto es una irrealidad, ¿no? Entregar tu bienestar y equilibrio a alguien o algo externo a ti es aumentar el mobiliario de ese plato llamado vida, que, como te indiqué, nació sin un solo figurante y atrezo, ¿vale? Estás aumentando los personajes, los figurantes y el atrezo. Si no te valoran, no te sientes valorada. Si no te aman, no te sientes querida. Si no te acogen, no te sientes hallada. Si no te escuchan, no te sientes atendida. Si te corrigen, cuando te corrigen, ¿cómo te sientes? Atacado, atacado. Si te critican, te sientes dolida. Si te injurian, te sientes deshonrada. He aquí el drama humano. Creer que tu valor depende de otra persona o de la aprobación de los demás. Y esto es tan común como... Vamos, como beber agua. Pero es el mundo al revés. Total. Si te das cuenta, es el mundo al revés. Es una dependencia absoluta a lo que opinen los demás. Estamos sometidos, subyugados, totalmente dependientes. No somos libres. Esto es lo más lejano a la libertad. El odio no tiene sentido si no se comparte. ¿Para qué quieres odiar si tu odio no se entera el otro? Vamos a ver. No hay cosa más tonta que odiar a alguien y que el otro no se entere. ¿De verdad o no? Pues de la misma forma el amor se desvanece si no hay a quién o qué dirigirlo. De igual manera, el sujeto carece de importancia cuando desaparece el objeto u objetivo. Y dice, pero el sujeto carece de importancia. Es que nosotros no tenemos ninguna importancia. Como digo, no tenemos ni por venir ni por qué llegar. El odio no tiene sentido si no lo compartes. El amor se desvanece si desaparece el objeto al cual tienes que amar. ¿A qué o quién o quiénes? De igual manera, el sujeto carece de importancia cuando desaparece el objeto u objetivo. Es decir, cuando por fin ya no eres dependiente de objeto u objetivo alguno, tu importancia desaparece. Ya no quieres el reconocimiento de nadie. Ya te da igual ser importante o no. Porque no dependes de un objeto o un objetivo.
La mente está siempre enfocada en los fines que cree y crea ella misma. Por tanto, no estarás ausente de los elementos, salvo cuando se desactive el pensamiento de forma natural, absorto o en el sueño profundo sin sueños. Podrías provocar una aparente desactivación del pensamiento, pero eso es algo transitorio. Después volverás a percibir los referentes que la mente requiere para advertir su mundo subjetivo. ¿Vale? Puedes desaparecer durante el sueño profundo sin sueño y evidentemente desaparece el sujeto, no hay referente alguno de existencia. Pero luego volverás. Básicamente, no te identifiques con los sueños de la vigilia, pues siendo tú estos mismos, ellos no son la esencia que subyace en el sujeto perceptor. ¿Vale? Aunque tú eres los sueños, que esto viene a responder lo que decía Vicente, ¿quién es el soñante, el soñador? Son los mismos sueños, pero sencillamente no te identifiques con ellos. ¿Vale? No te identifiques con el propio sueño de la vigilia, no el sueño onírico, sino el propio de la vigilia, ¿no? Porque tú eres este sueño, eres el que sueña, eres el sueño en sí. No es que sea un sujeto soñando una vida, no. Tú eres la ensoñación en sí. Pero esto no es la esencia o ese absoluto que subyace en el perceptor. El que percibe no es la realidad. La esencia de donde procedemos, ese vacío es lo absoluto. Y eso es lo que realmente somos. Eso es lo que realmente somos. Vuelve al silencio. Fulmina toda entidad y el drama cesará de inmediato. Cuando caes en el silencio, el drama desaparece. Por muy duro que sea el drama, cuando pierdes el conocimiento, desaparece, se desvanece todo drama. Luego no es una realidad, porque si fuera una realidad siempre estaría ahí. Sin embargo, basta que te desvanezcas, que duerma en el sueño profundo sin sueños, que te inyecten alguna sustancia que te cambie totalmente la percepción para que el drama... No hay quien te esté utilizando, por el contrario, eres tú misma quien se ha mutilado. ¿Vale? Eso es importante, no hay quien te esté utilizando, eres tú misma la que se ha mutilado. Eres tú quien desconoce que no necesita absolutamente nada ni a nadie y que solo demanda rodearte de personas que hagan de muleta o andador ante tu incapacidad de verte, o sea, de valorarte por ti misma. ¿Vale? Te estás rodeando de personas que actúan como muletas y andadores o de circunstancias porque crees que por ti misma no puedes hacerlo. Deja de lanzar balones fuera y señalar a otros de usar a los demás. Es un juicio totalmente erróneo, porque en el momento que acuses a alguien de utilizarte, te estará reconociendo como una disminuida emocional, incapaz de valerse por sí misma y dependiente de los demás. Tal vez las cosas no acontecieron como proyectaste para satisfacer tu propia necesidad. Eres tú quien necesita rescatarse a sí mismo. No acusar a otra persona de tus males por la incapacidad que tienes de gestionar la ensoñación que eres. Cuando crees que alguien te ha utilizado, es sencillamente porque tus expectativas no se han cumplido. Todo en el singular mundo que existe, tu mente, se mueve por tu propio y particular interés. Pero no busques un mundo paralelo que sustituya esta escenificación, pues no hay nada fuera de esa mente, la cual jamás trascenderás. ¿Vale? Y es verdad, todo lo hacemos por interés, por nuestro propio interés. Siempre. Ya lo dice la frase, por el interés te quiero, Andrés. Dice, eres ego e ilusión. Si no fueras tal inexistencia llamada pensamiento, no hablarías, sentirías, elucubrarías, opinarías y discernirías entre lo correcto o incorrecto, la iluminación u oscuridad, la liberación o esclavitud. Eres solo elucubración, eres pensamiento, que se debate en esa dualidad, siempre. Esto que habla es mente. Este que os habla es mente. No hay nada más allá, pues la conciencia o alma
no es conocimiento. El alma, sinónimo de conciencia, no es conocimiento. No importa lo que esos pensamientos crean, pues carecen de toda credibilidad. El ser humano solo son circunstancias transitorias. No hay un solo sujeto estable. Lo pensado se adapta, amolda y transforma en cualquier situación, con el fin de saciar sus carencias, tal y como se afana, increciendo, se extingue decreciendo. El ego inventa preceptos, al igual que jerarquías espirituales y humanas, pues requiere de un asidero para evitar su caída en espiral hacia la nada. Este concibe deidades, establece normas, se inmola con prohibiciones, obligaciones, limitaciones, demarcaciones, fronteras, leyes, amonestaciones, censuras, condenas, pues de esta forma da sentido a la vida, haciendo desaparecer su miedo a la vacuidad, convenciéndose de que no ha nacido con un propósito, convenciéndose de que ha nacido con un propósito y para un fin, el cual debe lograr evolucionando a través de un esfuerzo en esta o futuras vidas donde alcanzará su codiciado paraíso. ¿Vale? Por eso no inventamos todo esto, para dar sentido a la vida, creyendo que a través de ese propósito alcanzaremos algo. Y si no aprobamos en esta, pues otra vida, una reválida. Tú no eres esa mente que se mutila a sí misma. Eres lo absoluto inconsciente de sí. Por consiguiente, deja de cercenarte. Esos mandatos son y van dirigidos al comportamiento mental y físico, no al vacío o conciencia inconsciente de sí. Esta atención es solo una comprensión que no debe ser forzada, sino natural, sencillamente reconocer que no eres el cuerpo-mente, ¿vale? Esta atención es una comprensión, pero no forzada. No debe de forzarla. Simplemente esa comprensión de que no eres el cuerpo y no eres la mente. ¿Acaso cuando andas estás atento a cada paso que das? ¿Crees natural estar expectante de cada respiración o latido del corazón? Pues de la misma forma todo funciona así, espontáneamente, ¿no? Déjate ser. Cuando ocurra algo que te perturbe, entonces sí será el momento de prestar atención, recordar lo que no eres y disolver esa confusión mental. No hay nada que atender. No hay necesidad de palabras. No te prives de hablar o especular si así surge. Solo sé consciente de que ello no servirá para nada. Únicamente se trata de un paseo mental. El silencio amansa la mente. Y esta es lo único que eres. Disfruta del personaje y ahora olvídalo. Silencio. Este era el texto. Muy bien, bien, hemos podido hoy, bien. Lo hemos terminado. Que es un poco largo. No, bueno, no sé, a mí no me ha parecido, la verdad. Y además también con todas las preguntas que han habido, o sea, es genial, o sea, a mí me ha Bueno, encantado. decir que esta Como siempre. reflexión forma parte, un pequeño capítulo del próximo libro, que no sé cuándo saldrá a la luz y que se va a llamar A través del espejo. Aquí os dice, ay, gracias Vicente, corazón, nos da las gracias Vicente. Pues bueno, ya llevamos Bueno, casi 1 hora y 3 cuartos, creo que es, son las 8:15 casi. sí. Entonces, bueno, como nos ha dado tiempo a leer el texto, fantástico, a responder a las preguntas. Por el interés te quiero, es verdad. Menos Pues mal. nada, Nadie que... pregunta. ¿No? ¿Eh? Nadie quiere preguntar. No, ahora mismo no hay preguntas. La gente nos está comentando, nos está dando las gracias, gracias, gracias a todos por acompañarnos siempre, por colaborar, por añadir vuestros comentarios, por hacernos todas esas preguntas y por este ratito que también, pues bueno, hablamos de estas cositas, pero también con ese sentido del humor que nos caracteriza a los Decía personajes, ¿no?
Dice, fragmento, dice, ¿dónde podríamos leer nuevamente partecitas de ese fragmento? Está publicado en mi Facebook. Mm, Está publicado en mi exacto. Facebook. Sí. Si entras al Facebook, se Ay, qué llama... bonito. ¿Qué? No, sigue, perdón. Sigue. Mi página de Facebook se llama Mm, Pepe Marcos, igual que yo. Y el YouTube, el YouTube se llama igual. Pepe Marcos, allí también. exacto, ahí también están. Y hay muchos más vídeos también, igual que aquí en Instagram, Sí. en nuestros Luego, perfiles. a ver, ¿cómo se llama? Diana, ¿no? Luego, esto lo vamos a subir al canal de YouTube, ¿vale? Exacto. Sí. Bueno, pues me Sonia gustaría nos contar... dice, dime, espera, que Sonia nos Sí, sí, dice, sí. se hace corto. Dice, se hace corto, Pepe. Muchas gracias a los dos por ayudarnos a soltar la mente. Gracias a vosotros. Sin vosotros esto no sería posible. Bueno, pues me gustaría contar una historia antes de Venga, irnos, que dice que había un hombre, un sabio, no recuerdo el nombre. Tampoco sé si esto es real. Seguramente bueno, es una historia de estas que cuenta la nada es gente. real. Había, había un sabio que estaba sentado haciendo un satsang, ¿vale? Bueno, un sabio, una persona, ¿no? X. Sí. Tú sabes que yo siempre digo que no hay ni iluminado, ni sabio, ni nada de esto. Mm, Todo es una paranoia. Bueno, pues había terminado de hacer un satsang y había una persona que quería hablar con él. Y se ujú. acercó a aquel, entre comillas, maestro, se acercó y le dice, quería hablar con usted. Tenía mucha ilusión en conocerlo. Usted es aquel que estuvo de viaje en tal lugar con su esposa, sus 3 hijos, y que luego viajó a no sé dónde y allí conoció mi país, tal y cual, y empezó a contarle una serie de acontecimientos. Y el hombre, el gurú este, asentía con la cabeza a todo. Sí, sí, sí. Mm. Y dice, pues muchas gracias, lo abrazó, tenía mucha ganas, he oído hablar mucho de usted. Y cuando ya se marcha aquel hombre, uno de los discípulos le dice al gurú, dice, maestro, usted, que yo sepa, no está casado ni tiene hijos, ¿no? Dice, dice, ¿es real que usted está casado, tiene hijos y ha viajado a esos lugares extraños que dice este señor? Y el maestro le responde, dice, ¿es esto real? ¿Qué es real? Eso, eso es. ¿Para qué queremos defender un postulado? Esa es la moraleja, ¿no? ¿Para qué queremos defender un postulado, una creencia, una ética, una moralidad, un comportamiento determinado, si esto no es real? ¿Qué fin Exactamente, perseguimos con ello? Como exactamente. decía un amigo mío, el muerto al bollo y el vivo al bollo. Esto no es real. Esto no se sostiene, no se mantiene. Claro. Está carente Es de que, credibilidad. claro, es que Entonces, cuando eres, ¿por sí, qué nos sí, vamos a ofender si este hombre dice, usted no es aquel que bailaba desnudo en una discoteca? ¿Para qué me voy a defender? Si da igual. Si mm, es que esta conversación no es real. exactamente, ¿qué más da? ¿Qué más da? Que al Claro, final, cuando ¿tú quieres desaparece, creer esto? Pues créetelo, claro, ya está, cuando no pasa desaparece nada. el sujeto que ya no da credibilidad a sus propios pensamientos. Cuando una persona ya no da credibilidad a sus propios pensamientos, desaparece el objeto. Desaparece el sujeto y desaparece el objeto. Y por tanto, nada tiene credibilidad. Porque da igual lo que se diga. Porque no hay sujeto que se sienta dañado, perjudicado, identificado con lo que Mm, digan o no digan. Yo pongo el ejemplo que sería como un saco de boxeo, que por muchos puñetazos que le pegan no hay nadie que le duela. Y esa es la cuestión. mm, Eso es, entre comillas, la iluminación, ¿no? Que no es tal la iluminación, es no, perder la identidad de sujeto, perder la credibilidad, llegar a ser un mindungui, un don nadie. Porque en ese momento tú te quedas libre de polvo y paja. Eso es libertad. mm, No tener que defender
ni siquiera el honor, no defender ni siquiera el nombre de uno, ni la idea de uno. ¿Qué vas a defender si eres inexistencia pura? ¿Cómo viniste? ¿Cómo vino el bebé? ¿Con qué honor vino? ¿Con qué atuendo? Vino sin nombre, vino sin mente, sin pensamientos. O sea, traía mente, pero no pensamientos que dieran lugar a un sujeto. Vino sin posesiones, vino sin esposa, vino sin hijos, vino sin una persona a la cual cuidar porque es dependiente. Por ejemplo, también. Vino sin nada, vino vacío y se marcha vacío. Porque toda la estructura tiene que romperse. Y si la estructura no la reconocemos como algo irreal, y cuando eso ocurre se destruye, se cae por sí misma, no hay que bombardearla. Nosotros no tenemos que romperla. Sencillamente el reconocimiento de que es irreal sobra, como el reconocimiento del alcohólico cuando reconoce y dice yo soy alcohólico. Ese reconocimiento es el que lo hace dejar la copa. Pues esto es igual, el reconocimiento de que no somos cuerpo y mente hace romper la estructura del sujeto. Porque al decir no soy mente, todo lo que tú crees y crees que has creado no tiene sentido. Se cae por su peso. Se esfuma y desaparece. Y entonces no hay nadie que pueda hincarte el diente. No hay nadie que pueda morderte. No hay nadie que pueda agredirte. No hay nadie que pueda insultarte. No hay nadie que pueda mofarse. No hay nadie que pueda hacerte sentir mal. Porque eres libre. Eso es la libertad. Pues Yo creo nada, que Pepe, como siempre, gracias. Otro día siempre, más nos volvemos a encontrar y gracias a todos los que estáis, los que nos veis, los que nos acompañáis, los que nos veis después y muchísimas gracias. No puedo decir otra cosa. Gracias, ya está. Hasta la semana que viene. hasta la semana que viene. Chao, Gracias a ti, Esther. chao, Gracias a todos. chao. A todos, gracias.